tardes de vuelta. Esta es la última charla antes del brindis, así que vamos a tratar de hacerla amena. Que el canal móvil es un canal a atender, no es ninguna innovación ni ninguna novedad. O sea, cada vez más la industria y las personas consumen más ese canal en particular. Y el Estado no es ajeno a ello, sobre todo por esa noción de ubicuidad, digamos, de estar en todos lados. Y es interesante de alguna forma que el ciudadano pueda tener el Estado, pueda interaccionar el Estado en la palma de la mano. En el marco de trámites y servicios es algo que a nosotros nos interesa apoyar, profundizar y seguir desarrollando. No estamos siendo innovadores, ya han habido aplicaciones puntuales y quirúrgicas que se han desarrollado. Esto es interesante no solo para los trámites, sino también para los servicios, que es la otra pata de la cuestión, porque entre trámites y servicios muchas veces no se entiende qué es qué, pero es interaccionar con el ciudadano. Los dispositivos móviles plantean condiciones como la geolocalización o la generación de contenido multimedia y esa forma de interaccionar que es interesante. Y de hecho, a priori tenemos ya algunas aplicaciones que nos resulta interesante investigar y que muy probablemente en el 2016 ya estemos trabajando, como el caso del Sistema Nacional de Emergencia. O sea, una persona en el lugar donde está pueda consultar si hay alguna emergencia al respecto o que le mandan notificaciones al respecto. Para el ciudadano de a pie quizás no tiene mayor trascendencia, pero toda la franja costera, por ejemplo, la gente que se dedica mucho, por ejemplo, a la pesca, es un factor interesante y que ellos continuamente están viendo el índice climático, si pueden salir o no a la pesca. También mucha gente que trabaja en el campo en condiciones climáticas. Son pequeñas cosas que nos pueden ayudar. O, por ejemplo, otra aplicación que nos interesa mucho profundizar y vamos a estar trabajando es una aplicación de seguridad pública en conjunto con el Ministerio del Interior. Imagínense en poder tener ese botón de pánico integrado al 911 para las personas con situaciones de peligro y que rápidamente se puedan tomar situaciones, dependiendo de la geolocalización de la persona, puedan acudir un móvil o un patrullero. Por ejemplo, el tema de personas requeridas o de matrículas requeridas. O sea, nos obliga este dispositivo y este nuevo canal también un poco a pensar fuera de esa caja o dentro de la caja, como quieran verlo, y tratar de tener nuevos servicios y nuevas formas de interaccionar con la ciudadanía. El desarrollo, digamos, de estas aplicaciones está muy marcado por el sector privado. Y nosotros desde el sector público hay muchos de esos elementos que tenemos que interaccionar, porque esas aplicaciones en particular merecen que sean atendidas en forma especial. No son esos clásicos proyectos de análisis, diseño, requisito, construcción que hacemos en ingeniería, sino que nos presenta una metodología diferente. Tenemos que estar más trabajando con el usuario, tenemos que interaccionar diferente, tenemos que rápidamente sacarlo y estar corrigiendo. Bueno, toda esa metodología o esa forma de pensar es un poco lo que vamos a estar trabajando, que Ricardo un poco va a explicar, y nosotros de alguna forma ya empezamos. O sea, sacamos una RFI, un Request for Information, estuvimos hace 2 o 3 meses pidiéndole a la industria que nos cuente cuáles son sus tecnologías, cuáles son sus capacidades, qué metodología, qué experiencias tienen. Vamos a sacar un pliego que también va a contar Ricardo un poco para seguir impulsando ese canal y seguir desarrollando por eso. Entonces ahora Ricardo lo que va a tratar de explicarnos cómo vamos a estar trabajando y qué metodología vamos a utilizar o vamos a estar viendo para desarrollar esas aplicaciones del Estado en materia de soluciones móviles. Gracias, Carlos. Hola, ¿me escuchan? ¿Vos? Hola. Hola. ¿Sí? Bueno, el título de la charla dice construyendo aplicaciones que se usen, apps que se usen en el sentido real, que el ciudadano que tenga disponible esa aplicación le interese usarla y quiera abrirla y hacer las cosas que puede hacer con esa aplicación en todo momento, y no sea una aplicación que se descargue para ver cómo es y luego la tenga ahí y no la use nunca más, como pasa con la mayoría de las aplicaciones comerciales. Bueno, acá me cambiaron un poco el formato y me dejaron letra chiquita, no leo. Bueno, en Uruguay hay 1.600.000 personas que acceden a Internet desde dispositivos móviles, esto según los números de la encuesta del Grupo Radar del 2015, lo cual significa que ya no estamos en un número reducido de personas que acceden a Internet desde este medio, sino que ya tenemos una cobertura muy amplia y además aumentó un 7,5, 7,6%, 7 veces con 5 o 7 veces con 6 en un plazo de 5 años, con lo cual esto va a seguir aumentando. Esto
nos da la pauta de que el usuario está ahí, el ciudadano está ahí. Entonces no podemos hacer aplicaciones que estén pensando en ir a buscar al usuario a un lugar donde no está. Y también hay que entender el comportamiento que el usuario tiene dentro de este nuevo canal, que ya no es tan nuevo, de acceso a Internet. Y bueno, ahí hay una lista de los comportamientos más usados, y lo primero es el chat y las redes sociales. O sea, entonces, muchas veces en vez de pensar en aplicaciones muy complejas inicialmente o cosas muy puntuales, con cosas sencillas como llegar al usuario en ese canal en el que él está continuamente, pueden ser muy útiles y pueden ser un primer paso para acercarse al ciudadano desde el Estado. Cuando empezamos con esta iniciativa de aplicaciones móviles dentro del proyecto de trámites en línea, estaba pensado como una actividad para desarrollar algunas aplicaciones concretas, 5 aplicaciones concretas, que algunas fueron las que mencionó Carlos y otras adicionales, pero bueno, luego estuvimos repensándolo con Karim y con Carlos, y lo que vimos es que realmente esto no es una cosa puntual de que vamos a hacer estas 5 aplicaciones y después ya está, sino que a partir de ahora las aplicaciones móviles son las aplicaciones. Ahora hay que ver si hacemos de las otras después, más adelante. Es un poco lo que está cambiando, ¿no? Entonces, si vemos las tendencias, bueno, es lo que yo les decía, es importante conocer dónde está el usuario, su comportamiento y acompañar las tendencias. Las tendencias no las marca el sector público, las tendencias las marca el sector privado. Es el mercado el que va a decir dónde van los usuarios, dónde van los dispositivos, dónde va toda la tecnología móvil, y nosotros tenemos que acompañar esas tendencias con una velocidad a la que el Estado no está acostumbrado, a una velocidad de cambios como la que se produce en el sector de los dispositivos móviles, ¿no? Cuando uno hace aplicaciones corporativas, el entorno es acotado, uno trabaja para un tipo de dispositivo, para un tipo de usuario. Cuando sale de la empresa y va a ir al cliente, también hasta ahora, si eran aplicaciones web, era más o menos acotado, un navegador, 2 navegadores, 3 navegadores. Cuando ya vamos a los dispositivos móviles, tenemos una variedad que es innumerable, pero además de tener una variedad innumerable, en el sector privado todavía podemos acotar y decir, bueno, voy a este segmento. En el sector público no podemos, es universal. Todo el que tenga un dispositivo móvil y tenga acceso a Internet tiene que poder utilizar la aplicación, o si no, justificar muy bien el por qué hay un segmento que queda fuera del mercado. Eso hace muy complejo el entender quién es el usuario final y de cómo va a utilizar la aplicación, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Estas tendencias, esta es una slide con algunas tendencias de tecnología. Cloud computing y aplicaciones móviles son las primeras. Lo dejé en inglés porque ya con solo traducirlo español dejan de ser tendencias. Las tendencias son en inglés, no hay tendencias en español. Y Internet de las cosas es otro tema que puede estar relacionado entre lo que son iniciativas móviles, porque al final es un dispositivo que se está conectando a Internet, está proporcionando o consumiendo datos, y que no es un desktop tradicional. Entonces, esta iniciativa, este nuevo proyecto que lanzamos de aplicaciones móviles, está pensado como un proyecto a largo plazo en el que estamos definiendo una metodología, unas normas de trabajo, unos estándares, para que a medida que vamos agarrando experiencia en la construcción de aplicaciones móviles, se pueda ir ganando conocimiento en el Estado de cómo hacerlas y cómo llegar a los usuarios que se quiere llegar. ¿Qué significa que se use una aplicación? ¿Qué significa tener una solución móvil? Porque hasta ahora hablamos de aplicaciones móviles y uno siempre por aplicación entiende lo que se descarga en el teléfono o en el dispositivo móvil. En realidad, una solución móvil tiene mucho más que eso, y además tiene mucho post puesta en producción o post publicación en las tiendas, en los stores de donde se descargan las aplicaciones. Hay una primera etapa que es hacer que el usuario lo conozca, se mide por el ratio en lo que yo invierto en marketing o en difundir contra el conocimiento que el usuario tiene de esa aplicación, ya sea porque le da me gusta, porque accede a la URL o porque se la descarga. Luego está la fase de activación, en cuántos usuarios realmente se conectan a la aplicación, se registran o hacen login o la abren y la usan. Y luego está la fase de retención, que es la más difícil de todas. ¿Cómo hago yo para retener a un usuario que ya sé que se descargó la aplicación, pero quiero que la use y que la use en el tiempo y estar en continuo contacto con él? Otro tema posterior es ver si estoy obteniendo los resultados que yo espero como Estado del uso de esa aplicación, porque capaz que yo libero una aplicación con un objetivo y se termina utilizando para otra cosa, o el usuario la termina utilizando, el ciudadano la termina utilizando para una cosa diferente a lo que yo tenía pensado, y esos resultados que yo quiero conseguir con esa aplicación no los consigo. Y si el usuario está contento con la aplicación y se consigue los resultados, probablemente va a referenciar a otros usuarios, y esa es la forma de crecer. Porque solamente con inversión en difusión y en marketing no se llega a un público tan grande, o se llega, pero es muy caro, ¿no? Bueno, lo primero que hay que preguntarse cuando un organismo o en el sector privado se quiere construir una aplicación móvil
es realmente entender cuán comprometido está, cuán importante es el problema, primero la segunda, ahí está esta segunda, pero es la primera, ¿no? Cuán importante es el problema para el usuario en el que estamos pensando. Muchas veces se sacan aplicaciones móviles por tener una aplicación móvil, no importa, tenemos que estar en el mundo de las aplicaciones móviles y sacamos una aplicación móvil que realmente no resuelve un problema para un usuario, o es algo trivial, o es algo lindo para ver una vez, pero no es de utilidad. Después, el segundo punto es cuán comprometidos estamos con el problema que intentamos resolver. Nosotros, cuán comprometidos estamos con realmente resolver ese problema para el ciudadano, o para las empresas, o para otro tipo de organizaciones que vayan a usar la aplicación, porque eso nos va a dar la pauta de cuánto vamos a intentar, porque esto es prueba y error, prueba y error, prueba y error, hay muchas iteraciones hasta que damos con la solución definitiva. ¿Cuántas soluciones ya existen para eso? Esto se mezcla con otras iniciativas que tiene AGESIC, por ejemplo, datos abiertos. Vamos a construir una aplicación que lo que va a hacer es mostrar datos abiertos. No hay alguien en el sector privado o en las organizaciones o ONGs que estén construyendo aplicaciones similares. Capaz que no vale la pena construir eso, sino que los organismos se tienen que poner a construir otro tipo de aplicaciones como la que se mencionaba, el botón de pánico, que no me imagino que la haga alguien que no sea el propio Estado, ¿no? Y bueno, y otras preguntas que se hacen cuando uno va a construir una aplicación comercial, por ejemplo, si fuera la idea de otra persona, ¿uno apostaría por eso? O sea, es como un filtro que tiene que hacerse el organismo antes de decidir, voy a hacer esto como una aplicación móvil, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir para solucionar este problema? Y una pregunta todavía más importante, una vez que esté el problema solucionado, ¿cuánto queremos invertir en dar soporte y estar atendiendo al usuario post puesta en producción de la aplicación? Lo primero que hay que definir es para quién construimos nuestra solución. Generalmente lo que se dice es que la solución tiene que estar integrada dentro de un modelo de negocio. En el Estado sería más en un modelo de servicio. O sea, nuestra solución tiene que ser parte de un modelo de servicio más grande que la propia app que se está desplegando y que busca otros objetivos. Luego hay que entender cuál es el comportamiento de ese usuario o de ese colectivo al que estamos yendo, básicamente con las técnicas que mencionó el Lab, bueno, un poco observando cómo es el comportamiento de su usuario, qué deseos, qué aspiraciones tiene, cuáles son los problemas que presenta en el día a día. Luego, seleccionar de esos problemas unos pocos, no todos. A diferencia de los sistemas tradicionales o los sistemas a los que estamos acostumbrados a desarrollar, las aplicaciones hacen pocas cosas y las hacen bien. No hay una app que haga 500 cosas, o no es una tendencia tener una app que haga 500 cosas porque al final no la usas para nada de las 500 cosas. Uno accede de un dispositivo móvil, tiene poco tiempo, quiere hacer algo concreto y que eso que hace se haga bien. Entonces hay que concentrarse en ver cuáles de esas necesidades, aspiraciones o problemas que tiene el usuario queremos solucionar y elegir pocas para meter dentro de la aplicación. Cuando uno piensa en el usuario no solamente tiene que pensar en la parte funcional, sino también en la parte social y en todo lo que es más soft del comportamiento del usuario. O sea, yo como usuario capaz que a mí no me importa resolver que la aplicación tenga que hacer 4 o 5 pasos mientras me ranqueen y soy el usuario que resolví los 5. Hay muchos temas que uno no los piensa cuando piensa solamente en el tema funcional y cuando piensa en todo el contexto en el que el usuario va a usar la aplicación sí se da cuenta de qué es lo que está pasando. Para medir el éxito de la aplicación hay que tener el mismo criterio que el usuario. El usuario va a decir esta aplicación está buena o esta aplicación la voy a seguir usando con un criterio. Tenemos que entender cuál es ese criterio de aceptación y nosotros usar el mismo para evaluar si esa iniciativa va por buen camino o hay que tomar otro camino, otra alternativa. En el caso de las aplicaciones comerciales, elegir aplicaciones que generen ingresos, en este caso que generen ahorro, básicamente, o que generen algún otro beneficio que no sea que no sean aplicaciones que sean inertes, que yo la libero, está todo bien, pero no cambian nada, es como un juego, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Después tiene que diferenciarse claramente de otras alternativas que existen en el mercado y además tienen que ser muy buenas en por lo menos una dimensión, muy diferentes a otras, mucho mejores a otras, por lo menos en una dimensión. Yo a través de esta aplicación hago este trámite mucho más rápido que por otros medios. Yo a través de esta aplicación lo hago mucho más barato. Yo a través de esta aplicación lo hago y además después me van a notificar cuando se me vence este trámite para que lo renueve. Tiene que haber una dimensión en la que sea completamente diferente al resto para que el usuario la use y tiene que ser difícil de copiar. Todo esto en un balance, hay que buscar el mejor balance de todo esto para decidir qué aplicación vamos a construir. Hay 3 niveles de validación. Una es la idea en papel, en el diseño, en el que en papel todos sabemos que las cosas son más fáciles de validar. Luego una es en el mercado, que en este caso sería en el colectivo al que vamos a ir. Bueno, ir a hacer pruebas con el colectivo, decir, bueno, esto que estamos haciendo realmente te sirve, te funciona, sí. Y luego
ya en puesta en producción, que es medir contra los objetivos que nosotros teníamos definidos para esta aplicación. ¿Estamos consiguiendo lo que queremos con esta aplicación o no? Para esto, la mejor herramienta es el prototipo, un poco también el Lab ya habló de estos temas, y más allá de lo que ellos prototipan en los trámites, en las aplicaciones es el mismo caso. Cuando uno se pone a diseñar una aplicación móvil, tiene que estar con la mente, tiene que sacarse los preconceptos, los prejuicios, porque uno viene del desarrollo de otro tipo de sistemas, entonces, y piensa que el usuario va a responder de la misma forma que en otro tipo de sistemas, y hay que pensar en blanco, ¿no? Hay que estar en blanco, proponer ideas, validarlas con el usuario, hacer prototipos crudos, mostrárselos al usuario temprano para obtener críticas, acostumbrarse a moverse en un mundo de incertidumbre. Yo pienso que por acá es, pero en base al feedback del usuario voy pivotando y voy yendo por otros lados. A presentar ideas por gusto, ideas que sean alocadas inicialmente para obtener feedback del usuario y decir, bueno, esta idea que a mí me parece alocada, de repente, ¿por qué el usuario me la critica? Capaz que no es lo mismo por la que yo lo critico, o capaz que al usuario le parece bien, yo tengo una idea para después incorporar en la solución final y llevar un registro de todas esas instancias de validación y todo el feedback del usuario para más adelante en el proceso saber por qué se tomaron ciertas decisiones. Bueno, lo que hablamos, ¿vieron cuando estaba la cascada esa las actividades escalonadas del ciclo de vida de la aplicación o de las actividades que se hacen luego que una aplicación entra en producción? Hablábamos de la retención. La retención es un punto muy importante porque si no, las aplicaciones las sacamos y no se van a usar, y no es un problema del sector público, es un problema en general de las aplicaciones. Entonces, un organismo o cualquier ente, cualquier oficina pública o cualquier organismo que quiera sacar una aplicación, tiene que saber que después que saca la aplicación tiene que tener un buen soporte sobre eso, tiene que crear una comunidad, tiene que haber un acompañamiento en el inicio. Si la persona tiene una aplicación nueva y no sabe usarla, tiene que tener un acompañamiento, ya sea guiado de la propia aplicación o a un lugar a donde ir a que le expliquen. Tiene que haber un plan de comunicaciones de ida y vuelta sobre las nuevas características que se le agregan, sobre cómo funciona con ese usuario y otras técnicas de retención para cuando el usuario se va. Pero esto es casi más importante que la aplicación en sí. El decir, yo libero una aplicación y no tengo todo esto, implica que la aplicación probablemente fracase, y hay muchos ejemplos públicos y privados de donde fracasa, ¿no? Y hasta ahora vieron que hablamos de aplicaciones móviles, pero no hablamos nada de tecnología. O sea, todo esto es algo que hay que pensar antes de decidir qué aplicación vamos a hacer y cómo la vamos a hacer. Todo eso que hablamos hasta ahora requiere ciertas habilidades, que algunas ya existen en la GSIC, otras vamos a tener que adquirirlas nosotros mismos, y otras se contratarán dependiendo de de cada aplicación y del momento en el que estemos, ¿no? Una aplicación, ahora sí ya vamos a entrar en tema de solución desde el punto de vista tecnológico, no solamente se compone del desarrollo, que generalmente, o en casi todos los casos, tiene un frontend y un backend, porque no solamente es la aplicación que se descarga o que se accede vía web, sino que es los servicios que están atrás para proporcionar información, que muchas veces no existen y hay que crearlos, y muchas veces existen y podemos utilizar un montón de información y servicios que están disponibles para publicarlos en otro medio, sino que además en este caso se agregan las pruebas, y esas pruebas no son las pruebas unitarias o de integración o las pruebas que nosotros veníamos manejando siempre en sistemas, sino que son las pruebas de que esa aplicación funciona en el universo de dispositivos que nosotros queremos acceder, y son pruebas bastante complejas que hay que hacer aparte y que serían el equivalente en cierta forma a una parte de las pruebas de aceptación de usuario. Lo que pasa es que en este caso el usuario no lo conocemos, no lo tenemos al usuario, entonces hay que nosotros cubrir parte de esas pruebas por el usuario. La otra parte importante es el diseño lo es todo en una aplicación móvil, si es muy difícil de usar o no es cómoda o no sigue las tendencias o no la uso igual que uso otras aplicaciones móviles que a mí me gustan, se va a dejar de usar. Entonces, todo lo que se trabajó antes te va a llevar a un concepto de aplicación que a su vez vas a crear una estética y a su vez vas a crear una interfaz de usuario y una experiencia de usuario sobre esa aplicación. Y eso es todo un track que es paralelo y es tan importante como cómo se codifica la aplicación, ¿no? O más importante, te diría, en el caso de este segmento. Y después está todo el tema del despliegue. Si yo tengo la aplicación pero nadie la conoce, no la difundo, no hago marketing, no le doy soporte y sobre todo no le doy mantenimiento, porque acá me cambian los dispositivos y los sistemas operativos y todo cada 2, cada 3 meses, exige un mantenimiento mucho más crítico que las aplicaciones tradicionales. Todo esto es parte del costo total de tener una aplicación y que muchas veces no se tiene en cuenta y se dice, bueno, vamos a sacar una aplicación, se larga y ahí queda y nadie la usa y queda subiendo. Bueno, posibles tipos de aplicaciones. Cuando vamos a hablar de aplicaciones móviles con algún organismo, siempre empezamos por esta decisión,
que generalmente no es la más importante, o sea, porque esto dependerá de qué aplicación, de cómo se va a usar, incluso se puede empezar con un modelo e ir migrando al otro, ¿no? El tema de aplicaciones, mensajería por SMS, es un tema que por un tiempo se va a seguir usando porque es una forma de, para cierto tipo de aplicaciones, garantizar la universabilidad del acceso a ciertos servicios, ya sea a través del envío directo de SMS o usando el SMS como un medio, como un canal de comunicación para una aplicación que se descargue o que sea de otro tipo. Aplicaciones web que se vean bien en dispositivos móviles a través de garantizar la accesibilidad y la iniciativa Mobile OK, por ejemplo, de la W3C, son una opción. Muchas veces lo que queremos es meramente informativo, no es necesario que se adapte al dispositivo y bueno, podría ser una opción ciertos sitios web, arreglarlos o aplicarle ciertas estándares para que se puedan ver bien desde los dispositivos móviles. Un sitio web responsivo es uno que se adapta a las características propias de cada dispositivo, al tamaño de pantalla, a la resolución, a muchas cosas que tiene el dispositivo, o sea que es un sitio que se va a ver diferente en cada dispositivo móvil. Este tipo de aplicación, esto también es una aplicación móvil. La aplicación móvil no es solamente la de cada descarga, todas estas son aplicaciones móviles, son las que son las que nos permiten acceder a una funcionalidad desde un dispositivo móvil. Eso es el único criterio para definir una aplicación móvil, ¿no? Si se descarga o no se descarga. Entonces, una aplicación responsiva muchas veces puede ser suficiente y puede ser la respuesta final, a la solución final a un desafío que se plantea un organismo, o también puede ser utilizada como una forma de empezar a prototipar con el organismo cómo funcionaría la aplicación, porque son mucho más baratas de hacer que una aplicación nativa y te permiten ir manejándote y viendo, bueno, porque sí tienen un aspecto y una forma de manejarse, una usabilidad parecida a lo que es una aplicación nativa en cada dispositivo. Entonces, se podría empezar con una fase de prototipado con aplicaciones responsivas e ir yendo hacia aplicaciones nativas. Las aplicaciones híbridas son una combinación de ambas cosas, son aplicaciones que se instalan en los dispositivos, pero que están desarrolladas en tecnologías que son independientes del fabricante del dispositivo, en tecnologías generalmente web, mientras que las aplicaciones nativas son aplicaciones que se instalan en el dispositivo, pero están generadas o creadas con tecnología que es propietaria de cada dispositivo, o algunas no son propietarias, pero solamente funcionan en esos dispositivos, ese tipo de dispositivos. Sí. Bueno, acá es una cosa esto medio controversial, pero en la mayoría de las veces nosotros en los proyectos tradicionales medimos tres dimensiones, el alcance, el presupuesto y el cronograma, para decir que un proyecto fue exitoso. En el caso de las aplicaciones móviles no siempre es así, no siempre. Muchas veces cumplimos con el cronograma, el alcance y el presupuesto, pero el usuario, el interesado no está contento, entonces esa aplicación no tuvo éxito, porque nosotros construimos algo perfecto en el tiempo que dijimos que lo íbamos a construir y con el alcance que queríamos, pero no se está usando. Entonces eso no es un proyecto que haya sido exitoso. El caso en el que se cumplen las tres y el proyecto es exitoso, ese es el perfecto. Y en el otro, nosotros tenemos que ir jugando. Muchas veces empezamos con una idea de aplicación, vamos prototipando, vamos viendo con el usuario y muchas veces decidimos, no siempre por exceso, no siempre vamos a tener más presupuesto o más alcance, sino muchas veces al revés. Mirá, con esta funcionalidad básica que llegamos es suficiente para lo que queríamos hacer y vamos a lanzar la aplicación así, vamos a ver cómo funciona y en una segunda versión le seguimos agregando funcionalidad. Bueno, todo esto, esta forma de construir, se basa en metodologías ágiles, un poco lo comentaba Carlos, son proyectos cortos, son proyectos que van entre proyectos tipos de 1, 3 y 6 meses, o sea, son proyectos cortos en los que hay que intentar minimizar la documentación y que el entregable sea el software y que periódicamente estemos entregando versiones de la aplicación y construir de forma orgánica. Que si cortamos el proyecto en un momento, lo que entreguemos sirva a ser una aplicación que es productiva y que puede ir a producción, ¿no? Que es una aplicación terminada y que puede ir a producción. Muchas veces el usuario cuando empieza en un proyecto tradicional tiene una idea de solución final cuando nosotros vamos iterando con el ciudadano, o por lo menos con los representantes de los ciudadanos que elijamos, nos vamos a ir dando cuenta que no es eso lo que él necesitaba, sino que es otra cosa y que puede haber etapas intermedias que le pueden servir aunque no sea la solución final que estaba pensada. Para eso tenemos que concentrarnos en las funcionalidades que nos den mayor valor por menor esfuerzo primero y luego ir sumando otras funcionalidades. Tradicionalmente, para optimizar el uso de los recursos, se trabaja por especializaciones. En proyectos largos, en proyectos como los que estábamos acostumbrados hace un tiempo, se trabaja por especializaciones. Unos trabajan en el front-end, otros en el back-end, otros en estos proyectos tan cortos y en los que
no tenés mucho tiempo de traspaso de conocimientos y de resolver integraciones en etapas posteriores, los equipos tienen que ser multidisciplinarios y todos tienen que trabajar juntos en resolver ese problema, ese desafío que plantea el organismo o quien pide la aplicación. Todo esto que les estoy contando es la forma en la que nosotros pensamos que luego vamos a hacer los proyectos. O sea, la expresión de interés que ya salió para que la gente se presente, los proveedores que estén interesados en construir aplicaciones móviles se presenten y el posterior pliego que vamos a sacar se va a basar en esta forma de trabajo. Por eso se los estoy contando ahora. También trabajar en intentar detectar los problemas que puedan surgir lo antes posible. Entonces, no sirve trabajar todo el frontend y luego para darte cuenta que luego te encontrás con un problema en el backend cuando ya tenés el frontend terminado. Entonces, vamos a trabajar en secciones verticales que incluyan todas las capas para ir eliminando incógnitas a medida que vamos avanzando y si tenemos algún problema, detectarlo al inicio. Bueno, y esto es un poco, este flujo intenta representar cómo vamos a hacer la forma de trabajo que tenemos pensada para este tipo de proyectos. Previo a este flujo que está acá, va a haber una licitación en la que se van a llamar a proveedores a que se presenten como interesados en desarrollar aplicaciones móviles y se van a preseleccionar o van a calificar una serie de proveedores, probablemente entre 2 y 5, no importa cuántos, más de uno seguro, y van a decir, bueno, ustedes cumplieron con ciertos criterios de calificación y van a pasar a ser proveedores habilitados para desarrollar aplicaciones móviles dentro de esta licitación. Pero después, para cada iniciativa que presente un organismo, vamos a hacer un llamado a un subconjunto o a todos esos proveedores que han calificado y el organismo va a presentar el desafío. Y nosotros lo que queremos es que cada uno de esos proveedores a los que invitamos haga una propuesta de solución. Pero una propuesta que incluye todo lo que yo les conté antes de esto, ¿no? Cómo va a ser el diseño de esa aplicación, cuál es la funcionalidad que recomiendan. O sea, la idea no es que el organismo pida la solución, sino que el organismo cuente cuál es su problema y nosotros con metodología que tenemos parte y otra la iremos definiendo, guiemos esas reuniones para que el proveedor sea capaz de proveer una solución. Entonces ahí luego nosotros vamos a elegir la solución con el organismo que más se adecue a lo que el organismo necesita y a ese proveedor se le va a adjudicar la construcción de esa solución en particular. Es como una doble competencia, una de inicio de calificación y luego otra por la solución a cada desafío que se plantee. Bueno, y eso es todo lo que les quería contar y creo que estoy bien en tiempo.